Saludos, estimada docente Gilda Herrera y compañeros. A continuación vamos a presentar el examen de Derecho Procesal Penal. El grupo número 10 está integrado por mi persona, que es Arturo Palacio, el señor Jorge Maldonado, la señorita Donela Ramos, el señor Luis Aguirre, la señora Carmen Augancela y el señor William Ochoa. A continuación, vamos a hablar sobre el análisis de la crisis carcelaria en el Ecuador y las recomendaciones de la CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A continuación, compañero Jorge Maldonado va a iniciar el siguiente análisis de la crisis carcelaria. Un cordial saludo a nuestra docente Gilda Herrera y asimismo, con el mismo aprecio, a todos mis compañeros. Arrancando con la exposición y haciendo un análisis del informe del SIC, tenemos que indicar los objetivos de la exposición. El propósito de esta exposición es proporcionar un análisis exhaustivo de la crisis carcelaria en el Ecuador, explorar las causas fundamentales que la originan, sus consecuencias para la sociedad y los derechos humanos, y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, que pueden ser implementadas para resolver la crisis. Además, se discutirá cómo estas recomendaciones pueden ser aplicadas de manera efectiva para el Estado ecuatoriano, para mejorar las condiciones de detención y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Su contextualización. La situación del sistema penitenciario en el Ecuador ha llegado a un punto crítico, con niveles de hacinamiento que superan el 300% en muchas cárceles del país. La falta de recursos adecuados, la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la gestión de las cárceles y las crecientes violencias entre organismos internacionales como el SIC, que sus informes han señalado que el sistema penitenciario ecuatoriano es uno de los más problemáticos de América Latina en cuanto a la violación de los derechos humanos. La importancia del tema. La crisis carcelaria del Ecuador no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino que tiene implicaciones graves para la seguridad pública del Estado del Derecho y la democracia. Un sistema penitenciario sobrecargado, donde prevalecen condiciones inhumanas, genera un ambiente propicio para la violencia y la impunidad, lo que aumenta la desconfianza de la sociedad en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la seguridad. Resolver estas crisis es fundamental para el bienestar social y estabilidad institucional del país. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. En el presente enunciado hablaremos sobre las causas de la crisis carcelaria dentro del Ecuador. Como son diferentes causas, empezaremos hablando sobre el hacinamiento, el cual es una de las problemáticas más graves del sistema penitenciario ecuatoriano, ya que la capacidad de las cárceles está ampliamente superada, lo que provoca que los internos vivan en unas condiciones insalubres y peligrosas. El hacinamiento no solamente agrava la calidad de vida de los presos, sino que también dificulta la implementación de diversos programas de rehabilitación, lo cual perpetúa el ciclo de criminalidad, ya que las causas de este hacinamiento incluyen el aumento de la población carcelaria debido a un sistema judicial que abusa de la prisión preventiva y la falta de alternativas de la privación de la libertad. Otro punto a tomar en cuenta es la corrupción. Dentro del sistema penitenciario es un factor que ha contribuido significativamente a la crisis. A menudo los funcionarios penitenciarios se ven involucrados en prácticas de corrupción, como son el cobro de sobornos a los internos para proporcionarles diferentes beneficios, como el tráfico de armas y drogas dentro de las cárceles. E incluso se ha llegado a ver que el control de las prisiones está tomado por diferentes grupos criminales. Esta corrupción mina la capacidad del Estado para gestionar el sistema de manera tanto eficiente y garantizar la seguridad dentro de las cárceles. Además, crea un entorno en que los derechos de los internos no son respetados y la justicia se ve distorsionada. Como tercer punto, tenemos el uso excesivo de la privación preventiva. Pues la prisión preventiva en Ecuador se ha convertido en una de las medidas que se aplica de forma desproporcional. Miles de personas permanecen en prisión sin una condena definitiva actualmente.
lo que contribuye al hacinamiento y genera a su vez una carga innecesaria en el sistema penitenciario. El Código Penal ecuatoriano nos permite a los jueces que ordenen prisión preventiva sin tener en cuenta alternativas menos restrictivas, lo que ha conllevado a un aumento significativo de la población carcelaria. Esta situación se ve reflejada en un informe que fue emitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual subraya que el uso masivo de la prisión preventiva está estrechamente relacionada con el colapso que vemos actualmente en el sistema penitenciario. Como último punto, vamos a tocar lo que son las condiciones de detención inadecuadas. Las condiciones de detención en las cárceles ecuatorianas son alarmantes, puesto que los internos viven en espacios pequeños, sin suficiente luz natural, ventilación o acceso a los diferentes servicios básicos como son el agua potable y atención médica. La falta de higiene y los brotes de enfermedades son comunes en estos espacios. Además, muchos internos carecen de acceso a programas de rehabilitación como tal y formación laboral, lo que perpetúa su marginación social, pues la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha resaltado que estas condiciones de detención violan las normas internacionales de los derechos humanos y deben ser abordadas de manera urgente. Hasta aquí mi intervención. Muy buenas noches, doctora. Un gusto saludarles, compañeros. La violación de los derechos humanos, la crisis carcelaria en Ecuador ha provocado graves violaciones de los derechos humanos. La CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ha documentado abusos como el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios penitenciarios. El trato inhumano degradante hacia los reclusos y la falta de acceso a la justicia, las condiciones de hacinamiento y de violación interna hacen que los internos sean vulnerables a abusos por parte de otros reclusos y del propio personal de seguridad. Además, la violación de derechos humanos en las cárceles perpetúan un ciclo de exclusión y marginalización de las personas privadas de libertad, impidiendo su reinserción social. Informe de la CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ha sido clara en señalar que las condiciones carcelarias en Ecuador son incompatibles con los estándares internacionales de los derechos humanos. Según el informe de CIDH, Comisión Internacional de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de detención y de protección de los derechos fundamentales de los internos. La Comisión también da una protección al Estado para tomar medidas urgentes para mejorar la infraestructura carcelaria y fortalecer los mecanismos de control y prevención de la violencia dentro de los centros penitenciarios. Consecuencias para la sociedad. La crisis penitenciaria no solo afecta a los internos, sino que tiene un impacto profundo en la sociedad en su conjunto. La violación y el descontrol dentro de las cárceles contribuyen en aumento de la inseguridad en el país, ya que los grupos criminales que operan desde el interior de las prisiones tienen una influencia significativa sobre las actividades delictivas fuera de ellas. Además, el sistema penitenciario en la ciudadanía es un sistema de justicia, lo que puede llevar a un descontento generalizado y la erosión de la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar la justicia, la seguridad pública. Gracias, compañero. Recomendaciones inmediatas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mejora de las condiciones de detención. Enfatizado la necesidad urgente de mejorar las condiciones de detención en las cárceles de Ecuador. Esto implica tanto la construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias como la rehabilitación de las existentes. Es fundamental proporcionar a los internos acceso a servicios médicos adecuados, alimentación suficiente y condiciones mínimas de higiene. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda
También que el Estado garantice la privacidad de seguridad de los internos, especialmente de aquellos que están bajo medidas de protección, como las mujeres y las personas en riesgo. Control y prevención de la violencia. Una de las principales recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es mejorar los mecanismos de control y prevención de la violencia dentro de los centros penitenciarios. Esto incluye aumentar la presencia de personal capacitado en derechos humanos y establecer protocolos claros para el manejo de situaciones de violencia. La implementación de sistemas de monitoreo, el uso de cámaras de seguridad y la creación de espacios de separación para los internos más peligrosos son medidas esenciales para reducir los enfrentamientos violentos. Capacitación y control del personal penitenciario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que el personal penitenciario reciba capacitación, continúe en temas relacionados con derechos humanos, manejos de conflicto y prevención de abuso. Además, sugiere la creación de mecanismos de supervisión más estrictos para evitar que el personal penitenciario se vea involucrado en prácticas corruptas o abusivas. La capacitación debería ser complementada con un sistema de control efectivo que garantice la integridad y seguridad tanto de los internos como de los funcionarios. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas noches, doctora Gilda Herrera y compañeros. Mi tema que me ha tocado es recomendaciones estructurales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. La reforma del sistema judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial ecuatoriano y especialmente en la relación con el uso de la prisión preventiva. Esta medida debería ser realizada solo en casos estrictamente necesarios, con base en principios de proporcionalidad. El Estado debería implementar alternativas menos restrictivas, como el monitoreo electrónico o la libertad condicional para aquellos que no representan un riesgo para la sociedad. Segundo, alternativas para la prisión preventiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que el Estado implemente alternativas efectivas a la prisión preventiva para así reducir la población carcelaria. Estas alternativas no solo aliviarían el hacinamiento, sino que también permitirán que el sistema judicial se enfoque en las personas realmente peligrosas. Las medidas del monitoreo electrónico y la libertad de vigilada y la posibilidad de realizar trabajos comunitarios con algunas de las opciones que se pueden explorar. Tercero, reinserción social. Una parte esencial de la reforma es la recreación de programas efectivos y de reinserción social. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya que el sistema penitenciario debe orientarse a la rehabilitación de internos y no solo al castigo. Esto incluye la implementación de programas de educación y capacitación laboral, asistencia psicológica para que los internos tengan la oportunidad de reintegrarse a la sociedad una vez que cumplan su condena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, William. A continuación, voy a las conclusiones y las propuestas de solución. La síntesis de los puntos claves de la crisis carcelaria en el Ecuador es un problema complejo que requiere soluciones urgentes y sostenibles. Las causas de la crisis incluyen el hacinamiento, la corrupción y el uso desproporcionado de la prisión preventiva, lo que ha llevado a violaciones generalizadas de los derechos humanos. Las recomendaciones de la CIDH son claras en cuanto a la necesidad de mejorar las condiciones de detención, reformar el sistema judicial y proporcionar alternativas a la prisión preventiva. Como propuesta de solución, también tenemos para resolver la crisis carcelaria, el Estado debe implementar reformas estructurales en el sistema penitenciario y judicial. Estas reformas deben incluir la mejora de las infraestructuras carcelarias, el fortalecimiento del control y la capacitación del personal penitenciario, y la implementación de medidas de reinserción social para los internos. Además,
es crucial reducir el uso de la prisión preventiva y explorar alternativas que puedan aliviar el hacimiento sin comprometer la seguridad pública. Importancia de la colaboración internacional. La colaboración con organizaciones internacionales como la CIDH y otros organismos de derechos humanos será fundamental para garantizar que las reformas se implementen de manera efectiva. La asistencia técnica y los recursos adicionales pueden ayudar a mejorar la capacidad del Estado para abordar los problemas del sistema penitenciario y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias, doctora. Compañeros, esto ha sido la intervención del grupo número 10 de Derecho Procesal Penal. Gracias.